Saludos, amados, en este día. Este es su programa Caminos Inescrutables. Les saludamos en el amor del Señor y le damos la bienvenida a este programa en el día de hoy. Hoy ya el día 7 del mes de julio estamos nuevamente en este programa tratando un gran tema. Es el tema del reino de Dios, el tema que hemos puesto como serie, que tiene que ver exactamente de qué se trata Jesús y para qué vino. Es uno de los temas que lamentablemente no está dentro de los currículos de nuestras universidades, pero es un tema primordial e importante dentro de la fe cristiana. Tan importante dentro de la fe cristiana que cuando nosotros miramos exactamente este tema, estamos mirando el folder, la carpeta donde van todos los demás temas en el Nuevo Testamento. No se puede hablar de la salvación sin hablar del reino de Dios. No se puede hablar de la justificación, no se puede hablar del nuevo nacimiento y mucho menos se puede hablar de la escatología bíblica si no se habla del reino de Dios. Es decir, que alguien me podrá objetar y decir, sí, pero fíjese que en la Escritura también la Biblia dice que Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Y le puedo contestar, sí, es muy cierto que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero el meollo del asunto, del concepto del reino de Dios, ahí va el tema de la salvación. La salvación no va fuera dentro del tema del reino de Dios. Por lo tanto, es importante que nosotros valoremos el concepto del reino de Dios que tiene que ver con el contexto bíblico de la vida de Jesús. Es decir, desde que Jesús comenzó a predicar, vino a predicar esta verdad del Evangelio del Señor. Pero antes de entrar dentro de 3-4 minutos para dar un resumen de lo que ya hablamos la semana pasada y entrar ahora a lo que yo podría llamar el meollo de donde salen 3 conceptos importantísimos para hablar del reino de Dios. Es decir, que estos conceptos le van a dar la forma al reino de Dios y cómo esto se va a interpretar en el Nuevo Testamento. Eso lo vamos a tocar más tarde. El tema es sumamente amplio, un poco complejo, pero sí lo vamos a ir llevando poco a poco para que lo podamos manejar y lo podamos entender. No antes de esto, vamos a orar y encomendar este programa en las manos del Señor. Reconocemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para iluminarnos en esta verdad de la palabra del Señor y poder entender a profundidad de qué se trata Jesús y para qué vino. Así que vamos a orar y luego estaremos leyendo unos versículos de la palabra del Señor que le van a dar fortaleza, por así mismo decir, a este concepto que vamos a estar tocando. Y de esta manera vamos a estar dando un resumen y luego vamos a hacer otro resumen de parte del Antiguo Testamento de donde salen 3 conceptos muy importantísimos que le van a dar forma a este tema o a lo que se trata Jesús y a lo que Él vino. Padre, te damos gracias por tu amor, bondad y misericordia. Y te pedimos en el nombre maravilloso de Jesucristo que nos asistas por tu Espíritu Santo, dándonos conocimiento, dándonos iluminación de tu palabra, ayudándonos a entender las complejidades que encontramos en el texto sagrado para poder entenderla. Y no solamente las complejidades, sino aquellas cosas que se han eliminado o que no se han tocado y que son las que realmente le dan forma a la vida de Jesús, al mensaje cristiano y a la verdad bíblica y de hecho a nuestra escatología. Glorifícate y hazlo porque lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús, a quien damos toda la gloria y la acción de gracias. Amén. Voy a leer unos versículos de la palabra del Señor que se encuentran en el libro de Isaías, capítulo 52, versículos del 7 al 11. Y estos versículos, de hecho, nos van a hablar del reinado de Yahvé, aquella promesa de consolación que Dios empezó a hablarnos desde el capítulo 40 al capítulo 53 y donde dentro de esos cánticos y ese mensaje de consolación para el pueblo de Dios se canta también la libertad del pueblo de Israel. Y esto tiene un
asunto sumamente importantísimo dentro de esta verdad bíblica. Y el texto lee así como sigue: a la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas. Amén. Cuán hermoso son sobre los montes los pies de los que traen buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas del bien, del que anuncia la salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Una voz, tu voz, centinelas alzan la voz, juntos dan gritos de júbilo, por cuando Yahvé vuelva a Sión, lo verán con tus propios ojos. Prorrumpid juntas con gritos y júbilo, oh ruinas de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. Yahvé ha descubierto el brazo de su santidad ante los ojos de todas las naciones. Todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Importantísima base que tenemos nosotros en el día de hoy en estos versículos de la palabra del Señor, cuando ya uno lee los capítulos 40, el capítulo 53 de esa sección del profeta Isaías, que nos habla del siervo de Yahvé que va a morir por su pueblo y que va a hacer la voluntad del Señor, y que en esa esperanza de consolación se canta esta preciosa alabanza al Señor, esta preciosa consolación al pueblo de Israel, diciéndole que tu libertad va a venir. Y su libertad, de hecho, vino en la persona de Jesús de Nazaret. Bien, amado, la semana pasada estuvimos tocando un texto importantísimo. Vamos a volver nuevamente a ese texto, no ahora, pero sí durante estos estudios estaremos volviendo nuevamente a ese capítulo 1 del libro de Marcos, versos 14 y 15, donde allí el evangelista hace un resumen de todo el ministerio de Jesús antes de comenzar a explicarnos todos los viajes que Jesús hizo, sus parábolas, etcétera, etcétera. De hecho, todas las parábolas que encontramos en los evangelios, de hecho, tienen que ver exactamente con este tema que estamos tocando, de qué se trata Jesús y para qué vino. Igualmente, estuvimos mirando en el libro de Mateo, y Mateo también nos hace un resumen. Es una cápsula de todo el resumen de todo lo que Jesús hizo en ese pequeño tiempo que estuvo en su ministerio. Y ahí nos va a hablar nuevamente que lo que se dedicó el Señor y lo que predicó el Señor fue el reino de Dios. Lucas vuelve ahora a resaltar, Mateo luego también más tarde nos va a hablar de la llamada de los 12 discípulos del Señor, a los cuales también llamó apóstoles, y a estos también les mandó a predicar solamente una frase: id por donde quiera y predicad, el reino de Dios se ha acercado. Luego el Señor toma otros 70 más para que vayan llevando la palabra del Señor, para que vayan de dos en dos, y les da instrucciones de cosas que debían de hacer y cosas que no debían de hacer. Y luego de darles esas instrucciones, también Jesús los manda a decir esta pequeña frase: el reino de Dios se ha acercado. En el libro de Marcos capítulo 1 versos 14 y 15 dice la escritura que cuando Jesús supo que Juan fue encarcelado, Jesús salió predicando las buenas nuevas diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, la buena noticia, el evangelio, predicad el evangelio, la buena noticia es que el tiempo se ha cumplido. ¿Y de qué se trata el tiempo cumplido? Que el reino de Dios se ha acercado, que aquellas grandes profecías que Dios le había dado al pueblo de Israel estaban en su fiel cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando nosotros miramos esos dos versículos 14 y 15 del libro de San Marcos, está recogiendo desde el libro de Génesis hasta Malaquías todas las profecías que hablaban acerca de la venida del Hijo del Hombre,
ya aquellas promesas que encontramos en Génesis 3:15 y luego aquellas promesas que Dios le hace a Abraham y que en cada una de las revelaciones que Dios le da a Abraham va añadiendo a esa misma revelación diciéndole que en ti, en tu simiente, serán benditas toda la familia de la tierra. Entonces, en la persona de Jesús se va a recoger toda esa gran verdad de aquellas esperanzas, habían promesas y habían cumplimiento. De ahí que el tiempo se ha cumplido. Y hablamos también que la expresión el tiempo se ha cumplido tiene que ver exactamente con promesas y cumplimientos, y que esas promesas y cumplimientos tienen que ver con el concepto escatología, es decir, que escatología significa las cosas que tienen que ver con el fin, es la palabra mayúscula en español, fin, es decir, al Mesías que se estaba esperando no se esperaba en la mitad del tiempo de la historia, como tampoco se esperaba después del fin de la historia, sino que según la esperanza que tenía judía en la persona de Jesús, era exactamente que Él venía a ponerle fin a la historia y a comenzar una nueva era. Esa era, de hecho, las promesas que encontramos en el Antiguo Testamento, aquellas que están explícitas y aquellas que están implícitas dentro del texto de la palabra del Señor. Bien, en el día de hoy también ese mismo concepto de que el tiempo se ha cumplido, que tiene que ver, vuelvo a repetir, con promesas y cumplimientos. Hubieron promesas que Dios había hecho. Esa la larga historia de Israel, la larga espera de Israel, donde Dios había hecho promesas tras promesas en la persona de Jesús. En unas como el siervo de Yahvé que iba a sufrir por el pueblo de Israel, se iba a entregar en liberación del pueblo de Israel. Por otro lado, esas promesas tenían que ver con el reinado de Dios. Y también esas promesas tenían que ver con la aparición de Dios en medio de la historia del pueblo de Israel. Cuando estemos dando un resumen ahora sobre lo que la Escritura nos habla en el Antiguo Testamento y sus promesas, vamos a ver cómo Dios mismo decide Él mismo venir y ponerle fin a la historia y por otro lado entrar en un proceso de justicia y rectitud que el pueblo de Israel no cumplió. Dios dice, yo mismo iré, yo mismo lo haré. Entonces, bien, una vez que hemos terminado con este resumen, ese versículo que leímos en el verso 15, el tiempo se ha cumplido, aparte de ser de lo que ya hablamos, que tiene que ver con promesas y cumplimientos, es decir, escatología, es decir, la escatología judía. Porque una de las cosas que no hemos entendido es que cuando vino Jesús, había muchísimas promesas, esperanzas para el pueblo de Israel y que el pueblo de Israel la iba a esperar en el último día, es decir, en el tiempo del fin. Entonces, cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, es decir, a la aparición, a la escena de Jesús de Nazaret, ahí se cumple lo que la Biblia habla, el tiempo del fin. Y de hecho, Israel está esperando que eso se cumpla en el tiempo del fin. Con la venida de Jesús y la venida luego, más tarde, del Espíritu Santo, se entra dentro de ese proceso dualista escatológico en la vida de la iglesia, donde la iglesia va a proclamar que ya estamos en los tiempos últimos o en el tiempo del fin. Como hemos dicho, la escatología dispensacionalista pone el fin para nuestra historia, es decir, para el 2025, mientras que la escatología bíblica pone el fin para el tiempo de Jesús de Nazaret. Ahora, ¿qué tiene que ver ese versículo 15 ahora? Tiene que ver también con la esperanza que ya nosotros quizás, ya estamos quizás más acostumbrados a escucharla, es la esperanza del Mesías. Entonces, una de las gran verdades que vamos a encontrar exactamente dentro de esta enseñanza bíblica, y de aquí vamos a empezar ahora a dar un resumen para encontrar tres conceptos en el Antiguo Testamento, cómo se van a dar estos conceptos, qué estaba pasando en la historia
del pueblo de Israel, que van a surgir tres conceptos en la vida del pueblo de Israel, la historia del pueblo de Israel, pero que esos tres conceptos van a correr ahora dentro del Nuevo Testamento. Uno de estos conceptos vienen dentro de la propia historia y la esperanza de Israel. Otros conceptos lo vamos a encontrar fuera del Antiguo Testamento, es decir, dentro de la propia historia del pueblo de Israel, pero en lo que se llama la apocalíptica judía. Entonces, vamos a mirar esto para poder entenderlo de una manera mucho más clara. Entonces, cuando nosotros miramos esta esperanza acerca del Mesías, en el texto que ya le dije del capítulo 1, verso 15 del libro de Marcos, cuando dice el tiempo se ha cumplido, es la esperanza mesiánica, y esta es la categoría que debe de encajar esta terminología bíblica, la naturaleza de esta esperanza cuando Jesús aparece en la escena y estuviera anunciada su venida por el profeta Juan el Bautista. Entonces, vamos a ver en la historia que vamos a estar tocando ahora, haciendo un resumen de ella, para que veamos cuándo exactamente aparece Juan el Bautista predicando la venida o la cercanía del reino de Dios al pueblo de Israel, y pidiéndole al pueblo de Israel que ante la inminencia de ese reino que estaba haciendo su venida, en ese momento el pueblo debía de arrepentirse y el pueblo tenía que identificarse. El pueblo se iba a identificar exactamente con la profecía o la palabra profética de juicio de Juan el Bautista. Era como diciendo, tú tienes razón, yo debo de acercarme a Dios en justicia, por lo tanto me tengo que arrepentir, que era de hecho lo que estaba pidiéndole Juan Bautista al pueblo cuando ve que se están acercando los fariseos y se están acercando los saduceos al bautismo. Él dice, generación de víboras, ya que están aquí, den frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir en vuestros corazones que somos hijos de Abraham, porque Dios puede sacar hijos de Abraham aún de estas piedras. Es interesante que Juan el Bautista está haciendo un mensaje de juicio ante la inminencia del reino de Dios. En este caso, dentro de la eminencia del rey del reino de Dios y del anunciador de ese reino de Dios que estaba asomándose exactamente en la prédica de Juan el Bautista. Y el bautismo era identificándose con Juan, dándole razón que sí somos pecadores y que tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento para entrar dentro del gobierno de justicia y rectitud que Dios ha venido ahora a este mundo en la persona de Jesús de Nazaret. Así que mirando esto que ya estamos hablando, vamos ahora a recorrer un poco el Antiguo Testamento para mirar cómo surgen estos tres conceptos que tienen que ver exactamente con el Nuevo Testamento, de cómo se arroja luz a esta gran verdad. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer es irnos a la mitad de la historia. Y la razón de irnos a la mitad de la historia es que vamos a irnos al rey David, porque todas las promesas que están antes de David, es decir, en los patriarcas, hasta que llega el rey David, se van ahora a centralizar, es como un embudo, y se van a centralizar ahora en la persona de David y el reino de David. Entonces es importantísimo mirar que las profecías bíblicas ahora se van a dar dentro exactamente de el rey David y el reinado de David. Y este reinado de David se va a idealizar, es decir, el pueblo va a estar sediento, hambriento, de que vuelva a venir otro David y vuelva a restaurar la fortuna de David a pesar del pecado de David. Y ahí vamos a estar mirando ahora el reinado de David. Le trajo a Israel grandes glorias. Por esta razón, David se convierte en ese modelo para Israel, en la persona que verdaderamente se entregó a Dios, a pesar
del pecado de David es ese hombre, ese rey que se entrega a Dios y que su reinado es un reinado que se va a preocupar exactamente por el desvalido, por el enajenado, por el pobre, por la viuda. Una de las cosas que vamos a ver, de hecho, en el reino de David es que David hasta sus propios enemigos trata de llevarlos a la mesa del rey y comer ante la mesa del rey. Claro está que comer a la mesa tiene unos grandes significados para el pueblo de Israel, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Recuérdese que una de las profecías la tenemos nosotros en el Salmo 23. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, y en lo que los exégetas y teólogos y biblistas en el día de hoy nos hablan de lo que se llama el banquete escatológico, que está prometido para el siglo venidero. De eso vamos a estar tocando también, porque todas estas profecías que vamos a estar tocando en el Antiguo Testamento tienen que ver con estos conceptos de dónde sale esto del siglo venidero, de la era presente y la era por venir, que vamos a estar tocando del día del Señor y del reino de Dios. Todos estos conceptos van a nacer, de hecho, durante el Antiguo Testamento. En el caso de el concepto del día del Señor van a ser cuando va a estar en decadencia el reinado de Salomón y las guerras civiles que se van a formar entre el norte y el sur del pueblo de Israel, y la división más tarde de la nación de Israel en las 10 tribus del norte y luego las 2 tribus o la tribu y media del sur, donde más tarde esta situación de guerras civiles entre el norte y el sur va a traer ese avivamiento de desear que Dios traiga nuevamente a otro David y que restaure la fortuna de David, y que ahora Dios traiga un rey que haga justicia y rectitud, y no todo el pecado que encontramos de hecho después de la decadencia del rey de Salomón. Esa esperanza que nace dentro de ese término. Así que cuando nosotros miramos las escrituras, esa esperanza tomó forma en términos de David y su reino. Como ya dije, de hecho el reino de David del pasado ahora se ha proyectado hacia el futuro y se idealizó ese reinado. David se convirtió en el rey ideal de Dios, y el reinado de David se convirtió en el tiempo ideal de Dios. Por lo tanto, el futuro era una esperanza en la que Dios haría que ese David del pasado apareciera en el futuro. Por eso es que usted encontrará profecía: yo levantaré a David. Yo levantaré a David. Y no está hablando del David muerto, el rey David que había muerto, sino el otro David, que en este caso no es otro que el Mesías, el Señor. Entonces, vamos a encontrar allí que cuando se idealiza tanto a David como su reino, el futuro era una esperanza que haría que lo que David hizo en el futuro y que restauraría la fortuna de Israel. Se tenía buenas razones para esta esperanza, por lo que ya hemos dicho, las guerras civiles entre el norte y el sur, que todo el tiempo estuvieron allá. Jeroboam puso un becerro antes de llegar a Jerusalén, otro en el norte para que el pueblo del norte no bajara para el sur a adorar a Dios en el templo, y toda esa guerra que se levantó entre las tribus del norte y las tribus del sur, hasta que más tarde las tribus del norte van a ir cautivas a Asiria, y más tarde luego ante el juicio de Dios también Judá va a ir cautiva a Babilonia. Fíjense que esa esperanza, ese deseo tan fuerte que Dios restaurara a Israel otro David, los profetas van a tomar esa esperanza que tenía el pueblo y le van a dar un nombre. Ese concepto de nombre que le va a dar es el día del Señor, el día de Yahvé, el día de Jehová. Entonces, en primer lugar, el día del Señor está representado en la Biblia como el día de juicio, no solo para las naciones enemigas de Israel, sino también para el propio pueblo de Israel.
Bueno, cuando nosotros miramos, pero ¿por qué también para el pueblo de Israel? Bueno, porque el pueblo de Israel era el pueblo de Dios y el pueblo de Dios se había rehusado en hacer aquellas cosas que le competen al pueblo de Dios. Es decir, tener misericordia del pobre, de la viuda, del huérfano, del desamparado, del extranjero. Una de las cosas que nosotros podemos contextualizarla en el día de hoy es exactamente los problemas que tenemos sociales en los Estados Unidos, Puerto Rico y otros países sobre los extranjeros, sobre las viudas, los huérfanos, los pobres. Todos ya conocemos la historia de Israel, todo lo que pasó con los pobres, cómo le arrebataban las propiedades a los pobres, cómo usaban adversarios, gente engañosa y mala, para arrebatarle las propiedades a los pobres, para dejar la viuda y al huérfano desamparado. Acuérdese que Dios le había dado a Israel una serie de leyes que tenían que ver en lo que nosotros llamamos la gracia y ser agradecido. En el concepto de gracia hay varios conceptos en los cuales uno tiene que reflexionar sobre ello. Gracia es favor inmerecido, pero agradecimiento es haber sido objeto de la gracia de Dios. Y por cuanto yo soy objeto de la gracia de Dios, yo en gracia me voy a dar al Señor y voy a ayudar a otros. El concepto nace exactamente cuando Israel es libertado por Dios, cuando Dios abre el mar y deja el mar en seco y deja ir a Israel en seco en el mar. Dios, cuando el pueblo cruza, Dios le da esta ley al pueblo. Recuérdense que extranjeros fueron oprimidos en otro pueblo. Por lo tanto, tengan misericordia de la viuda, del huérfano, del desamparado, del pobre, del extranjero que viene a nuestro país. Por lo tanto, cuando miramos nosotros de dónde nace esta verdad, que nace de la liberación, el agradecimiento del pueblo de Israel era, déjame ayudar a las pobres. Por eso es que en Israel, cuando se recogía las grandes cosechas, siempre se dejaba algo en las ramas de los árboles para que luego los pobres, las viudas, pudieran ir por los campos ya recogidos y recoger de lo otro que quedaba para ellas satisfacer sus necesidades. Eso lo vamos a encontrar, de hecho, en el libro de Ruth, cuando ella fue a los campos a espigar y a recoger. Entonces, lo vamos a ver en toda la Biblia en el Antiguo Testamento. Uno de los mandamientos de Dios era que había que proteger al desvalido, al pobre, porque el sistema hace que la gente sea pobre. Estoy seguro que la mayoría de la gente pobre no quisiera ser pobre, pero el sistema los obliga a la pobreza. Por eso es que Jesús dice, siempre tendrán pobres en medio de vosotros. Jesús no estaba certificando que la pobreza era buena. Lo que estaba diciendo es que los sistemas de gobiernos en el mundo han hecho que haya una clase alta y una clase arrastrada por el piso, por no decir una clase media, que está en la media del zapato, más o menos, en ese lugar. Bueno, estamos mirando ahora cómo Dios va a comenzar el día del Señor y va a comenzarlo con una palabra de juicio para los enemigos de Israel, pero también de juicio para el propio pueblo de Dios, porque el propio pueblo de Dios había rehusado vivir para Dios y hacer aquellas cosas que debía de hacer en agradecimiento de lo que Dios había hecho por ellos. Entonces, una de las cosas que vamos a encontrar es exactamente la opresión de la viuda, del huérfano, del desamparado. En lugar de ellos, estafaban a los pobres, construyeron sus casas con el dinero y con las propiedades que le habían quitado a los pobres. Y se apoderaron de las casas de los vecinos, de los pobres. Ejemplo de ello, uno de los ejemplos más grandes que tenemos en la Escritura, que ya Dios como que llenó la copa de la ira de Dios, es exactamente cuando el rey Acab le roba la viña a Nabot, y de ahí en adelante Dios declara que el juicio de Dios no tendrá retroceso. Bueno, pues ya todos sabemos qué pasó en eso. Además de la opresión que tenían a los pobres,
estaba también el pueblo lleno de idolatría, de toda clase de idolatría. Y junto a ello estaba también lo que es la inmoralidad sexual. Es decir, que si uno va de hecho a los oráculos que encontramos en los profetas, tanto mayores como menores, o el juicio generalmente se da en razón de estas tres cosas, tanto la opresión a los pobres, la idolatría y la inmoralidad sexual. Eran los tres pecados como que más mayores. Entre ellos estaba primeramente la idolatría, y luego estaba de hecho la opresión a los pobres y la inmoralidad sexual. Entonces vamos a encontrar, de hecho, si usted revisa y tomara, por ejemplo, un lápiz para colorear las escrituras y escribir o subrayar los pecados que la Biblia menciona, se convierten en la razón del juicio de Dios, en los oráculos de los profetas, notará que se sorprenderá de las clases de pecado en la que se activa el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. La causa principal, de hecho, era la idolatría. Pero muy cercano a ella estaba la opresión de los pobres, que es la más grande, y luego muy cerca de ella estaba luego la inmoralidad sexual. De hecho, cuando leemos, por ejemplo, en Amós capítulo 2, versículos del 6 al 8, nosotros vamos a ver exactamente cómo la Biblia los menciona allí cada uno de ellos. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4 no revocaré su castigo, porque venden por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Codician hasta el polvo de la tierra que está sobre la cabeza de los empobrecidos y trastornan el camino de la gente humilde. Un hombre y su hijo tienen relación con una misma joven, profanando así mi santo templo. Sobre ropa retenida en prenda, se recuestan junto a cualquier altar, es decir, allí con las mismas ropas que le quitan a los pobres, se acuestan en el propio altar de Dios, y en la casa de sus dioses beben vino de sus multados. Es decir, que la Biblia lo que nos está narrando es que mire cómo están los 3 pecados allí. El pecado de la idolatría, el abuso a los pobres, con lo que le quitaban a los pobres, iban entonces a los templos de los dioses de ellos y al propio templo de Jehová, que también contaminaron. Para contaminarse, tanto el padre como el hijo se metía con la misma doncella para cometer inmoralidad sexual. Y Dios dice, por estas clases de pecado no revocaré su castigo. El día del Señor vino, todos ya lo conocemos. Babilonia vino, llevó cautivo al pueblo de Judá hacia Babilonia y tuvieron cautivos entre 50 y 70 años la primera deportación, luego la segunda deportación, y tuvieron allí pasando esos tiempos del juicio de Dios. Es decir, Dios usó a una poderosa nación, o yo lo diría de una forma mucho más cristiana, Dios le quitó la cobertura al pueblo de Israel y Babilonia se los llevó cautivo. Por causa de sus pecados, Dios quitó su cobertura, su cuidado por este pueblo, y el juicio de Dios vino sobre ellos en Babilonia. Luego de esos 50, 70 años en cautiverio, que vuelven a la nación de Israel nuevamente, por ejemplo, al pueblo de Judá, que vuelve nuevamente por Nehemías, lo vamos a encontrar allí por Zorobabel, Nehemías, etcétera, van a volver nuevamente. Y en ese regreso hacia la tierra de Israel nuevamente, ellos van a estar con la esperanza. Se recuerdan aquellas profecías que yo haré camino y calzada en el desierto, yo haré que mi pueblo regrese. Una de las esperanzas que tenía de hecho el pueblo de Israel, que cuando nosotros miramos los reyes del Antiguo Testamento y miramos los reyes de la antigüedad, no solamente de la Biblia, sino los reyes de la antigüedad, era cuando los reyes conquistaban pueblos. No había esperanza en el corazón de nadie volver nuevamente para su patria. Lo mismo pasaron los negros que llevaron hacia el Caribe. No había esperanza para volver para África nuevamente o para los países de donde vinieron, de algunos que ni sabemos de dónde vinieron. La realidad es que cuando los pueblos antes
se llevaban cautivos al pueblo, no había esperanza para volver para atrás. Las 10 tribus nunca volvieron para atrás. Cuando ya Babilonia estaba sitiando a Judá, Dios le dice al profeta Jeremías, vete y cómprale una propiedad a tu primo, porque así ha dicho Jehová. El pueblo de Judá volverá nuevamente hacia la tierra de Israel y volverán a la tierra de donde habían salido. Era una profecía, era un milagro profético lo que estaba sucediendo allí, porque las tribus cuando se fueron cautivas no volvieron, excepto la tribu de Judá. Entonces es interesante cómo Dios, en medio de los cautiverios y de los países paganos, volvió nuevamente Judá hacia atrás. Y ellos vinieron como que era el gran cumplimiento. Se recuerda el capítulo 1 de Marcos, verso 15, que dice, el tiempo se ha cumplido. Pues exactamente los judíos volvieron a su tierra diciendo, el tiempo se ha cumplido, Dios volverá a arreglar nuestra nación y que todas las cosas estén bien y allanará las montañas y hará camino y calzada de santidad y será llamado camino y calzada de santidad. La gran decepción fue que nada de eso ocurrió. Más tarde, cuando nosotros saltamos unos 200 años más tarde, vamos a encontrar que Israel ya no era un estado independiente. Es decir, estaban bajo un rey y sobre otro rey, sobre otro rey, sobre otro rey. Habían perdido completamente la independencia. Y en este periodo intertestamentario apareció un grupo de escritores a quienes conocemos como los apocalípticos. Quiero dar un pequeño resumen de los apocalípticos porque nosotros tenemos toda una apocalíptica judía que va a crecer exactamente durante el tiempo de la era intertestamentaria, es decir, antes del Nuevo Testamento, entre el libro de Malaquías a el Nuevo Testamento van a ser lo que se llama la apocalíptica judía. Bueno, la apocalíptica judía eran una serie de escritores que querían hablar por inspiración del Espíritu de Jehová del Antiguo Testamento, pero el Espíritu de Jehová no estaba en sus vidas. Por lo tanto, ellos van a tomar los nombres de aquellos profetas del Antiguo Testamento que tenían el Espíritu de Dios para hablar por ellos en el nombre de Dios. Nosotros le llamamos pseudoepígrafes. Es decir, esta literatura que vamos a encontrar en el pueblo de Judá, en la era intertestamentaria, ellos, los profetas que ya han muerto, desde Moisés en adelante, you name it, cualquiera de ellos, todos ellos tenían el mismo Abraham, propio Moisés, todos los profetas del Antiguo Testamento, todos ellos ahora estaban hablando presagiadamente, aunque ellos estaban muertos, pero estaban hablando ahora presagiadamente en voz de aquellos escritores apocalípticos. De ahí es que sale lo que llamamos hoy el libro de Apocalipsis que tenemos, es decir, nuestro libro canónico de Apocalipsis. Si uno quiere entender el libro de Apocalipsis, tiene que leerse, de hecho, la apocalíptica judía, porque la apocalíptica judía va a estar dándole forma a la fe, a la creencia que tenían los judíos de esa era intertestamentaria. De hecho, antes y un año después de la venida de Cristo, todo ese tiempo estuvieron escribiendo sobre su fe, su esperanza y la transformación que le dieron, de hecho, a esa esperanza durante ese tiempo. Por lo tanto, si uno quiere entender lo bello que es el libro de Apocalipsis, tiene que leerse esa apocalíptica judía. Porque la apocalíptica judía va a estar van a ser, de hecho, ese género apocalíptico que lamentablemente nosotros cuando leemos el libro de Apocalipsis hoy, queremos ser literalista con el libro, queremos literalizarlo y queremos expresar el libro de Apocalipsis como si fuese un libro literal. Y aunque el libro de Apocalipsis es una carta, por un lado, pero por otro lado es una
escritura apocalíptica. Y como escritura apocalíptica hay que entender el género apocalíptico para cuando leemos ese bello libro del libro de Apocalipsis no cometamos los errores que se cometen en el día de hoy hablando de tanta barbaridad del libro de Apocalipsis. Bien, en este tiempo que estamos hablando, donde Israel ya perdió toda independencia, van a ser, ya le dije, estos escritores de la apocalíptica judía. Y dentro de esta apocalíptica se va a transformar la esperanza. Fíjese que la esperanza que se tenía era Dios traerá en el futuro un nuevo David. Y Dios restaurará la fortuna de David. E Israel será una gran potencia de Dios y el reino de Dios vendrá lo que se llama justicia y rectitud dentro del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba cansado del abuso, de la injusticia, de la falta de rectitud de los gobernantes. Y nace esta apocalíptica. Y esta apocalíptica, los apocalípticos habían renunciado de hecho a la historia. Ya le dije que en la profecía bíblica se está esperando que un nuevo David llegara y restaurara la nueva fortuna, la fortuna de David, y que volviera el pueblo de Israel ser un pueblo como antes, glorioso en las manos de un rey piadoso en las manos del Señor. Pero los apocalípticos lo que hacen es que renuncian a la historia. Habían estado oprimidos por tanto tiempo que ya no esperaban algo que sucediera desde dentro de la historia, ordinario dentro de la historia, sino que ellos estaban buscando una intervención de Dios que viniera fuera de la historia, por así decirlo. Pusieron fin a la historia, concluir las cosas y marcar un nuevo comienzo, una nueva era. Es decir, cuando le estoy diciendo que renunciaron a la historia, es que ya no estaban esperando que ese David que se había prometido en el Antiguo Testamento llegara históricamente, porque ya todos los reyes eran malos, van en decadencia cada día. Ahora están esperando que Dios intervenga desde afuera de la historia y ponga fin a la era y cree una nueva era. Y de ahí van a ser el concepto que Pablo y Jesús luego, Pablo más tarde va a usar cuando la Biblia habla de la era actual y la era venidera. De aquí exactamente de la apocalíptica judía es que nace este concepto de la era actual y la era venidera. Cuando nosotros miramos la escena de Jesús, cuando Jesús viene a predicar, el reino de Dios se ha acercado, el tiempo se ha cumplido y el reino, la era actual va a empezar desde todo ese periodo y va a terminar en la persona de Jesús, y en la persona de Jesús va a comenzar la nueva era de Dios. Es decir, el reinado de Dios que le pusiera fin a esta era antigua. Esta era antigua estaba caracterizada por los pecados en la sociedad, pero también estaba caracterizado por las enfermedades. Y estaba caracterizado también no solamente por las enfermedades y por el pecado, sino por las ataduras demoníacas. Es decir, que terminara la obra poderosa satánica sobre los hombres, por un lado, las enfermedades y ponerle fin al pecado. Esta era la esperanza que se tenía y de ahí se le puso la era actual y la era venidera. De ahí nace de la apocalíptica, no nace de los escritos del Antiguo Testamento, van a ser de los escritos de los apocalípticos del tiempo intertestamentario. Y esto es interesante conocerlo porque a veces nosotros decimos, pero pastor, usted lo que se está usted acentuando las cosas es no en la Biblia, sino en cosas que la Biblia no dice. Bueno, pues léase el libro de Judas antes del Apocalipsis, a ver si Judas no mencionó exactamente a los apocalípticos para hablar de las cosas que estaban sucediendo. Porque el hecho de que aquellas personas eran pseudos escritores, es decir, que no era Moisés quien estaba escribiendo, sino que otra persona en el nombre de Moisés, que no estaba tratando de añadirle palabra a Moisés, es que querían hablar
proféticamente, pero no tenían el Espíritu de Dios, porque usted encontrará tanto en la apocalíptica judía como también en el libro de Zacarías. Cuando Zacarías dice, si alguien quiere hablar en el nombre de Jehová, el Espíritu de Dios no está. Los primeros que tenían que tratar de matar a esa persona era su propio padre primero y luego el pueblo. Eso está en el libro. Léase el capítulo por lo menos 13, 12, 13, 14 del libro de Zacarías y allí va a encontrar cuando habla exactamente de esa era donde el Espíritu de Dios no iba a estar presente. Y por lo tanto, como ellos no podían hablar en el nombre de Jehová, pues tomaban entonces el nombre de Moisés para hablar por Moisés o por Nahum o por cualquier otro profeta del Antiguo Testamento. De ahí nace exactamente este término, la era presente y la era venidera, que usted la va a encontrar en bocas de Jesús, porque Jesús conocía esta literatura apocalíptica, y la va a encontrar también en las bocas de Pablo, cuando Pablo habla de la era actual y la era venidera. Está exactamente tomada de la apocalíptica judía. Entonces, por supuesto, estamos mirando esta parte sobre, por ejemplo, una de las cosas más bellas que vamos a encontrar allí dentro de esa apocalíptica, se expresa de distintas formas, como por ejemplo en el Apocalipsis y en la ascensión de Moisés, el Apocalipsis de Moisés y la ascensión de Moisés, donde el pueblo de Dios lo ha hecho de una manera tan dramática que el pueblo de Israel es transportado repentinamente hacia el cielo y están sobre la balaustrada del cielo, burlándose de los pecadores, y están juntos maldiciéndolos en el infierno. Esa es probablemente la expresión más dramática que encontramos, de hecho, en estos escritos apocalípticos, de todos estos escritos que tienen ese tipo de motivo, ¿no? Ese poderoso acto de Dios que vendrá de afuera para intervenir. Es interesante que los apocalípticos estaban esperando un gran acto de Dios para Dios terminar la historia, es decir, la era presente, y establecer la nueva era, la era venidera. Es interesante que ellos estaban esperando que esto viniera con una intervención poderosa de Dios, rajando los cielos. Bueno, de la misma manera que en el día de hoy, cuando uno lee el Apocalipsis, los que interpretan el Apocalipsis desde el punto de vista literalista, están esperando que Dios acabe este mundo exactamente con un acto apocalíptico, dramático, que haya una explosión en la tierra y que Dios cree cielo nuevo y tierra nueva. Bueno, de la misma manera que hoy se está esperando ese evento dramático apocalíptico, se estaba esperando también para el fin, es decir, cuando apareciera el Mesías. Es interesante que en esta apocalíptica judía, en ocasiones era el Mesías quien le ponía fin a esta era, pero también tenían ángeles que le ponían fin a la era. O sea que en ocasiones estaba el Mesías, en ocasiones no estaba el Mesías, pero lo importante era el motivo dramático, cómo Dios iba a terminar esta era y empezar la era venidera. Y como le dije, la era venidera empezaba con la persona de Jesús. Ese personaje, ese Mesías, terminaría esa era actual, que tenía que ver exactamente con la destrucción del poder satánico, la destrucción de las enfermedades y ponerle fin al pecado. Entonces, esta era exactamente lo que se estaba esperando, y esto es exactamente lo que Jesús vino a hacer. Cuando vamos a ver a Jesús exactamente, como ya leí en la parte pasada, en el video pasado, donde cada vez que Jesús decía, y esto es lo que hay que hacer, vayan y lleven el mensaje del evangelio y sanen los enfermos y echen fuera demonios. Es decir, que cada vez que Jesús envía, tanto él mismo va a llevar el mensaje, él lo va a llevar no solamente diciendo el reino de Dios se ha acercado, sino sanaba enfermos, echaba fuera demonios, resucitaba muertos. Pero cuando envía a los 12, le dice a los mismos, vayan y lleven el evangelio del reino, diciendo el reino de los cielos se ha acercado, y sanen a los enfermos, echen fuera demonios. Y lo mismo va a hacer con los 70, y les dice a los 70, no vayan por los caminos por acá, no hagan esto, no estén llevando fundas aparte de esto, y lo que van a predicar es el reino de Dios se ha acercado, sanen a los enfermos y echen fuera demonios. Es exactamente la era actual que va a ser vencida, y Jesús va a entrar dentro de esta guerra santa contra Satanás y sus demonios, las enfermedades, y ponerle fin al pecado. Para mirar esto un poquito más allá,
quiero irme ahora al libro de Daniel antes de seguir en esta historia. Ya vimos estos dos conceptos, el concepto de el día de Jehová, el día de Yahvé, es el día que va a ser el juicio de Dios para las naciones, pero también para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, pero también habrá ese día de salvación para el pueblo de Israel, es decir, para aquellos que guardan la palabra de Dios. Y ese día de salvación lo vamos a ver también en Jesús, cuando vamos a ver a Jesús leyendo el libro de la ley en donde se había criado, y allí va a tomar en el capítulo 4 de Lucas y va a tomar el libro de la ley, va a leer Isaías 61:1 y va a decir: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, me ha enviado a hacer esto, a predicar el año agradable a los pobres, anunciarle a los pobres el evangelio. Es interesante que lo primero que Jesús se presenta allí es con el Espíritu de Dios, el Espíritu que había estado ausente en Israel y que ahora el portador del Espíritu y el portador de las buenas nuevas lo va a llevar. Eso lo explicaremos más tarde. Pero allí en el capítulo 9, verso 24 del libro de Daniel, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la transgresión, para acabar el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna y para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Conoces pues que desde la salida de la palabra para restauración y edificación de Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso ya se cumplió en los tiempos de Antajerje. Y dice después de las 72 semanas, el Mesías será quitado y no tendrá nada. Está hablando de la muerte de Jesucristo. Y el pueblo de un gobierno que ha de venir destruirá la ciudad de santuario hasta la destrucción de Tito y Vespasiano para el año 70 después de Cristo. Todas estas profecías están hablando exactamente del cumplimiento de aquella palabra profética. Bien, estamos hablando de ese nuevo concepto que aparece en la Escritura, la era presente, la era venidera. La vamos a encontrar, como dije ya, en Jesús y también en el apóstol Pablo. Pero nace aquí su génesis en la apocalíptica judía. Por supuesto, lo que está buscando la era venidera será el tiempo en que Dios gobernará. Esa era venidera es la era en la que Dios gobernará. Y por supuesto, por lo tanto, es el tiempo de entendimiento que surge el lenguaje, el reino de Dios. Es decir, que el reino de Dios se le va a dar su surgimiento exactamente dentro de esta apocalíptica, que ya dije que nacen dos conceptos nuevos allá cerca de David. Después que va el gobierno en deterioro, en el tiempo de Salomón, van a ser el día del Señor, el día de Yahvé, que será día de juicio para las naciones contrarias a Israel, enemigas de Israel, pero también para el pueblo de Israel. Y que aparecerá también el día de salvación para aquellos justos y que hacen la voluntad de Dios, para aquellos que guardan la ley, que fue exactamente el mensaje de Juan el Bautista cuando él les llama al arrepentimiento, unas palabras de juicio sobre el pueblo de Israel y diciéndole que ya el hacha estaba puesta a la raíz de todo árbol y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Tenemos que ver bien una cosa bien importante, que entre Juan el Bautista y Jesús hay dos mensajes totalmente distintos. Por un lado, el mensaje del Bautista era un mensaje de juicio. Pero cuando Jesús supo que Juan el Bautista estaba encarcelado, Jesús sale predicando buenas noticias. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en la buena noticia. La buena noticia es que el reino de Dios se había acercado, que el tiempo se había cumplido y que por lo tanto había que creer en el evangelio, en la buena noticia de Dios, en el tiempo en que Dios gobernará, donde nace este concepto de el reino de Dios. Pertenece a este entendimiento de estas cosas donde la era satánica, la era de Satanás era superada por el gobierno de Dios.
Y de hecho, usted va a encontrar, por ejemplo, en los aspectos parabólicos de Jesús, cuando él habla del hombre fuerte y de uno más fuerte que él, que le quita lo que aquel hombre confiaba, le quita los bienes. Y lo que Jesús está diciendo allí es que cada hombre que Jesús libera por el exorcismo, echa fuera demonios y liberta el reino de las tinieblas, el hombre fuerte está siendo atado por uno más fuerte que él. Y esta es la temporada de ese reino de Dios que va a surgir en la persona de Jesús. Estoy hablando de los conceptos, más tarde estaré hablando mucho más explicativo sobre lo que significa el reino de Dios, cómo Jesús lo entiende y la dualidad escatológica de ese reino. Estaremos explicándolo mucho más tarde, porque aquí tenemos que hablar de las parábolas, porque cada una de las parábolas nos va a hablar de lo que Cristo está haciendo, y lo que Cristo está haciendo Él lo va a contextualizar por medio de las parábolas. Él nos va a dar una ilustración por medio de la parábola, porque por medio de la parábola Jesús le está diciendo a los fariseos que están en contra de él, que no creen en él, que no entienden que él es el gobierno de Dios que está aquí en la tierra ahora, que él es el Señor de ese reino y que él viene predicando y llevando ese reino, y que ellos, al ver que Jesús come, bebe con los pecadores, ellos están criticando a Jesús, y Jesús va a usar este sistema parabólico para estar explicando cuál es la voluntad de Dios, qué Dios quiere hacer, porque ha llegado el momento soberano de Dios actuar en medio del pueblo de Israel y traer liberación, traer ese día de salvación para el pueblo de Israel. El día del Señor viene, como dice el libro de Lucas, capítulo 4, el tiempo agradable de Dios. Ese tiempo se les ha anunciado a los pobres. Es interesante que en la Biblia, cuando nosotros miramos toda esta historia que ya di sobre el pueblo de Israel y cómo oprimían a los pobres, es decir, a las personas desventajadas, a las que nadie quería para nada, luego el Señor va a estar trabajando en todo su ministerio con los pobres. Va a estar trabajando con la viuda, con el huérfano. Va a estar estudiando y vamos a estar mirando, de hecho, en estas enseñanzas vamos a estar mirando qué significa los pobres para Jesús. Cómo lo interpreta Marcos, cómo lo interpreta esos pobres Mateo, y cómo interpreta esos pobres Lucas, cómo Jesús los ve con sus ojos. Entonces esto es interesante, porque el ministerio de Jesús se va a dar entre la gente desvalida de su pueblo. Y déjeme decirle algo. El mismo trabajo que Jesús hizo cuando Él vino, lo sigue haciendo hoy con las mismas personas. No crea que Jesús está sentado en la Casa Blanca con Trump, dándole un espaldarazo a Trump por las brutalidades que está haciendo en el día de hoy. Me importa aquel que haya votado por Él o no haya votado por Él. Entonces, Jesús no se siente en la casa de los reyes. De hecho, cuando Herodes lo mandó a buscar, él dijo, ¿qué tiene que ver esa zorra conmigo? Es decir, Jesús sabe que los pueblos y el sistema de este mundo es un sistema opresor. Por eso es que la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que estáis en este mundo. No es que amemos la flora, el mar, las playas, los bosques. No, la Biblia no está diciendo que odiemos la naturaleza. Lo que la Biblia está en contra es de los sistemas paganos y mundanos que gobiernan y oprimen al pueblo. Y para eso vino Jesús. Vino a anunciarle las buenas nuevas a los pobres, a los desventajados. Si tú te sientes hoy desventajado y pobre en esta sociedad, maltratado por el gobierno en esta sociedad, para ti es estas palabras de salvación. Esto es lo que nos enseña el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y esta es la voz profética que la iglesia hoy tiene que ser. La iglesia que se casa con partidos políticos peca contra Dios, porque lo que nosotros tenemos que estar predicando es el reino de Dios, buena noticia. Y como ya dije en mi segunda clase que he hablado sobre esto, la misión de la iglesia fue, cuando Jesús resucitó entre los muertos, dijo, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, predicando el evangelio del reino a todo el mundo. Entonces, Dios nos mandó a nosotros decirle, ya tenemos un Señor
un Dios y un rey por encima de todos los reyes de la tierra, por encima de los príncipes, gobernadores y los poderosos del mundo, y Dios está a cargo a este mundo pecador en el cual vivimos, de la misma manera que Dios le habló a la iglesia, la iglesia del primer siglo, en el libro de Apocalipsis, diciéndole: yo estoy a cargo del mundo, pese a que Roma los está persiguiendo, pese a lo que los emperadores están haciendo contra la iglesia y cómo están matando a miles de cristianos. Yo estoy a cargo, sean fieles hasta la muerte, yo le daré la corona de la vida. Yo también estuve en la misma silla de ustedes, porque yo fui el que sufrí, yo fui el que morí, pero yo fui también el que me levanté de los muertos. Y aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y ese es el mensaje para una iglesia perseguida, para un pueblo sufriente, para los pobres, que le es anunciado el evangelio. Amados, en este concepto vamos a entrar. Deme un minutito más para hablar, un poquitito más para dejar esto ya para la próxima ocasión. Entonces, vimos allí cómo nace el reino de Dios durante esta época de atadura demoníaca, de enfermedades. Nace el concepto en el Antiguo Testamento de el reino de Dios, que en el griego se le llama Basileia Tufeu, es decir, el reino de Dios. Es el reino de Dios que se levanta contra el reino de las tinieblas y destruye ese reino, y que lo vamos a ver más tarde en la muerte y resurrección de Jesús, cómo es vencido los poderes del mal en la obra de Cristo y su resurrección. Especialmente en el periodo macabeo, el periodo que resultó ser el peor de todos ellos. Tú lo vas a encontrar, por ejemplo, en Macabeo 1:66, 1:65. En este tiempo ya que Israel era independiente, pero que tampoco experimentaba el reino de Dios en sus vidas, porque de hecho los macabeos, en ese tiempo de los macabeos, cuando lee el 1:66, el 1:65, era peor que haber vivido, de hecho, durante los reyes de Persia, de Grecia. Y entonces fue un tiempo terrible para Israel, y creció todavía más ese fervor de esperar que Dios interviniera en la historia y que apareciera. Y ante ese fervor aparece una voz que clama en el desierto: yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino al Señor. Y de ahí nace lo que es el Juan el Bautista. Nace de este fervor, de este deseo de que Dios irrumpiera en la historia y apareciera el deseado en las naciones. Que Dios había dicho: yo mismo vendré y yo me haré cargo de las viudas, de los huérfanos y de los pobres. Por eso es que en la Biblia a Jesús se le llama Emmanuel, Dios con nosotros. Es decir, Dios descendió en forma humana a los hombres de la tierra para trabajar con el pobre, con la viuda, con aquel que Israel había abandonado, y ahora aparece Jesús de Nazaret, hecho humano, Dios hecho hombre, para intervenir con la raza humana y acabar con el problema del pecado, y acabar también con el poder satánico, y establecer así su reino. Nos veremos en la próxima con el favor del Señor. Este ha sido su programa Caminos Inescrutables, que de una forma contextual y contemporánea tratamos siempre de llevar este mensaje ameno para que podamos entender la palabra del Señor. Padre, gracias te damos por tu amor, bondad y misericordia, y te pedimos que bendigas a mis oyentes y les bendiga, abra sus oídos y su entendimiento. Permíteles entender tu palabra y permíteles entender, Señor, esta serie que estamos llevando, de qué se trata Jesús y para qué vino, y para que podamos entender cómo se entiende el reino de Dios y qué Jesús hizo dentro de su ministerio, que nos explica acerca de este reino que ha venido a nosotros. Padre, por Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Sana a los enfermos y bendice a todos por Jesús nuestro Señor y bendita esperanza. Amén. Amado, que el Señor te bendiga 1000 veces más que a mí. Nos veremos para la próxima con el favor del Señor.